Bienvenidos a Pantarrey, donde las historias fluyen como ríos entre el tiempo y la imaginación, donde las estrellas murmuran secretos y los ecos de lo imposible resuenan en la distancia. No todo lo que escucharás aquí es verdad, pero te aseguro que tampoco es mentira. Pantarrey Audioficción presenta Tiempos duros siempre. Un relato de Joe Abercrombie. Joder. Odiaba a Sipani. La maldita niebla cegadora, la maldita agua que golpeaba las piedras y el maldito olor nauseabundo de putrefacción. Las fiestas, las mascaradas, las verbenas de los cojones. Maldita diversión. Todo el mundo pasándolo bien, o al menos fingiéndolo. Lo peor de todo era la gente de mierda. Canallas todos, hombres, mujeres y niños. Mentirosos o idiotas, todos. Karkolf odiaba a Sipani. Aún así, allí estaba de nuevo. ¿Quién era la idiota? Unas enormes carcajadas resonaban en la neblina que tenía delante. Se adentró en las sombras del camino, acariciando con la mano la empuñadura de la espada. Un buen mensajero no confía en nadie, y Karkolf era la mejor, pero en Sipani desconfiaba más todavía. Otra pandilla de buscadores de placer iba a trompicones entre las tinieblas, y un hombre con una máscara en forma de luna señalaba a una mujer que iba tan borracha que se caía una y otra vez de sus zapatos de tacón. Todos reían, y uno de ellos agitaba sus encajes como si no existiera nada más divertido que beber tanto como para no poder mantenerse en pie. Karkolf levantó los ojos al cielo y se consoló pensando que, detrás de esas máscaras, odiaban todo aquello tanto como ella cuando intentaba pasárselo bien. En la soledad del camino, Karkolf se lamentó. Joder, necesitaba unas vacaciones. Se estaba convirtiendo en una misántropa. O ya lo era e iba a peor. Una de esas personas que mira a todo el mundo con desdén. ¿Estaba convirtiéndose en su maldito padre? Cualquier cosa menos eso. Masculló. Cuando los festeros desaparecieron en la noche, se apartó del camino y siguió adelante, ni demasiado deprisa ni demasiado despacio. Los tacones de las botas no hacían ruido en los adoquines bañados de rocío, y llevaba su excepcional capucha bajada para pasar desapercibida. La viva imagen de una persona que tiene asuntos que esconder, que en Sipani eran bastantes. En algún lugar en dirección al oeste, su carruaje blindado cabalgaría deprisa por anchos senderos. Las ruedas echarían chispas al sonar en los puentes, y los transeúntes, atónitos, se apartarían a un lado. El látigo del conductor fustigaría las ijadas espumosas de los caballos. Los 12 guardias contratados tronarían detrás, y las farolas se reflejarían en las armaduras bañadas de rocío. Salvo que los hombres del cantero ya hubiesen movido ficha, por supuesto. Sonaría el silbido de las flechas, los gritos de las bestias y los hombres, el trueno del carro al salirse del camino, el impacto del hierro y, al final, el gran candado reventado de la caja fuerte con dinamita, el humo asfixiante, apartado por manos impacientes, y la tapa retirada para descubrir nada. Karkolf se permitió una sonrisa minúscula y apretó el bulto contra las costillas. El artículo, cosido y seguro, estaba dentro del forro de su abrigo. Se preparó, dio un par de pasos y saltó desde un lado del canal por encima de 4 metros de agua aceitosa hasta la cubierta de una barcaza deteriorada, con la madera que crujía debajo de ella mientras rodaba y se levantaba con suavidad. Ir por el puente Fintine significaba dar un buen rodeo, por no mencionar que era un camino vigilado y con transeúntes.
pero esa barca siempre estaba amarrada en la sombra y ofrecía un atajo. Lo sabía por experiencia. El azar podía ser muy bastardo. Una cara marchita se asomó desde la penumbra de la cabina mientras salía vapor de una tetera maltratada. ¿Quién cojones eres tú? Nadie. Karkolf lo saludó con alegría. Solo pasaba por aquí. Karkolf saltó de la madera en vaivén a las piedras del lado opuesto del canal y se adentró en la neblina con olor de moho. Solo pasaba por allí, directa al muelle a coger la marea y seguir su feliz camino. O al menos, su camino de misantropía. Allá donde fuera, Karkolf no era nadie. Por todas partes, solo pasaba por allí. En dirección al este, el idiota de Pombrine cabalgaría en compañía de 4 mercenarios. Apenas se parecía a ella con el bigote y todo eso, pero envuelto en aquella capa bordada para pasar desapercibido servía como doble. Era un proxeneta sin dinero que creía, con petulancia, que estaba haciéndose pasar por ella para que pudiera visitar a un amante, una dama con medios que no quería que su cita se hiciera pública. Karkolf suspiró. Ojalá. Se consoló pensando en la sorpresa de Pombrine cuando los bastardos de Profundo y Superficial le disparasen desde la silla de montar. Expresarían una sorpresa considerable al ver su bigote. Entonces le registrarían la ropa con una creciente frustración y, al final, sin ninguna duda, le vaciarían el cuerpo para no encontrar nada. Karkolf apretó el bulto de nuevo y siguió adelante añadiendo brincos a sus pasos. Allí iba, por el camino del medio, sola y a pie, siguiendo una ruta preparada a conciencia por barrios pobres, caminos estrechos, atajos sin vigilancia y escaleras olvidadas, a través de palacios en ruinas y vecindarios marchitos, de puertas abiertas para trapicheos, y más adelante un pequeño tramo de alcantarillado que la llevaría al muelle con 1 o 2 horas de antelación. Después de este trabajo, hacía falta que se tomara unas vacaciones de verdad. Se pasó la lengua por el interior del labio, donde una úlcera pequeña, pero demasiado dolorosa, le había salido en los últimos días. No hacía otra cosa que trabajar. ¿Un viaje a Adua, tal vez? ¿Visitar a su hermano y ver a sus sobrinas? ¿Cuántos años debían de tener ya? No. Recordaba lo arpía criticona que era su cuñada. Una de esas personas que afrontaba todo con desdén. Le recordaba a su padre, y probablemente por eso su hermano se casaría con esa maldita mujer. La música se dispersaba desde algún lugar mientras se agachaba bajo un arco en ruinas. ¿Sería un violinista que o afinaba o era de una calidad execrable? Ninguna opción la habría sorprendido. Los papeles se agitaban y crujían en un muro cubierto de musgo, en el que unos carteles pobremente impresos exhortaban a la ciudadanía fiel a levantarse contra la tiranía de la serpiente de Talins. Karkolf resopló. La mayoría de los ciudadanos de Sipani tenían más interés en caer que en levantarse, y el resto eran de todo menos fieles. Se giró y estuvo a punto de conseguir tirar de la culera de sus pantalones, pero fue imposible. ¿Cuánto había que pagar por una ropa en la que las costuras no rozasen en el peor sitio? Saltó a un camino estrecho junto a una zona de agua estancada del canal, que hacía mucho que no se gastaba, pegajosa, con algas y basura itinerante, y tiró de la molesta tela para aquí y para allá, sin efecto. Maldita la moda de los pantalones estrechos. Tal vez era una especie de castigo divino por haber pagado al sastre con monedas falsas. A Karkolf, sin embargo, le importaba más el concepto de beneficio local que el de castigo divino, y por tanto se esforzaba en evitar pagar todo lo que podía. Era uno de sus principios, y su padre siempre decía que una persona tenía que ser fiel a ellos. Joder, sí que se estaba convirtiendo en su padre. ¡Ja! Una persona harapienta salió de un arco de entrada con una lámpara tenue de acero. Con un gimoteo instintivo, Karkolf dio un paso atrás, se apartó la capa a ciegas y desenvainó el acero,
convencida de que la muerte la había encontrado al final. ¿Iba el cantero un paso por delante? ¿O eran profundo y superficial? ¿O los mercenarios de Currican? Pero nadie se descubrió. Solo un hombre, envuelto en una capa manchada, con los cabellos sueltos pegados a la piel pálida por la humedad. Una cicatriz mohosa que le enmascaraba la parte interior de la cara y los ojos redondos e inyectados en sangre. ¡La bolsa o la vida! Gritó con voz de trueno, algo amortiguada por la cicatriz. ¿Quién ordena eso? Karkolf arqueó las cejas. Hubo una pausa corta mientras el agua putrefacta golpeaba las piedras de al lado. ¡Eres una mujer! La voz del aspirante a ladrón cambió casi apologéticamente. Si lo soy, ¿no me robarás? Bien. El ladrón parecía deshincharse y, entonces, se hinchó de nuevo. ¡La bolsa o la vida de todos modos! ¿Por qué? Preguntó Karkolf. La punta de la espada del ladrón iba a la deriva con aire titubeante. Porque tengo una deuda considerable con... ¡Eso a ti no te importa! No. Quiero decir, ¿por qué no me apuñalas y vacías mi cadáver de objetos de valor en vez de avisarme? Otra pausa. Supongo que... intento evitar la violencia, pero te advierto que estoy completamente preparado. Era un civil de mierda. Un atracador que se había topado con ella. Un encuentro aleatorio. Ya sabía que el azar era bastardo. Al menos para él. Señor, eres un ladrón de mierda. Señora, soy un caballero. Señor, eres un caballero muerto. Karkolf dio un paso adelante, sopesó la espada. Una hoja de acero de 1,5 metros que cogía el reflejo implacable de la lámpara de una ventana de un lugar superior. No se molestaba nunca en practicar, pero, aún así, era más que aceptable con la espada. Haría falta mucho más que ese palo de mierda de alcantarillado para sacar lo mejor de ella. Te cortaré como a... El hombre avanzó a una asombrosa velocidad. Se escuchó un chirrido de acero y antes de que Karkolf pensara en moverse, la espada le torció los dedos, pasó rozando los adoquines grasientos e hizo plaf al caer al canal. Exclamó ella. Esto cambiaba las cosas. Estaba claro que su atracador no era el paleto que aparentaba, al menos en lo relativo a la lucha de espadas. Tendría que haberlo sabido. En Sipani, nada es lo que parece. ¡Entrégame el dinero!, ordenó él. Con mucho gusto. Karkolf sacó su cartera y la lanzó contra el muro con la esperanza de escabullirse mientras estaba distraído. Por desgracia, la cazó al vuelo con una destreza impresionante y apuntó a Karkolf con la espada para evitar que se escapara. Golpeó suavemente el bulto de su abrigo. ¿Qué tienes aquí? De mal a peor. Mucho peor. Nada, nada de nada. Karkolf intentó que lo creyera con una minúscula y falsa sonrisa, pero aquel barco ya había zarpado y ella, tristemente, no iba a bordo. Tampoco iba a bordo del maldito barco que todavía se balanceaba en el muelle para la travesía a Zond. Señaló el lejano punto brillante con un dedo. Pues ahora tengo un compromiso extremadamente urgente, así que si... Hubo un ligero silbido cuando la espada cortó el abrigo y lo dejó abierto. Karkolf parpadeó. ¡Ay! Sintió un dolor que le quemaba las costillas. La espada también la había abierto a ella. ¡Ah! Cayó de rodillas, profundamente perjudicada, y la sangre le chorreaba entre los dedos mientras se apretaba el costado. ¡Oh, no! Perdón. De verdad que no pretendía cortarte a ti. Solo quería, ya sabes... ¡Ah! El paquete
ahora con unas cuantas manchas de sangre de Karkolf, cayó del bolsillo rajado y pegó varias vueltas por los adoquines. Era un paquete fino, quizás del tamaño de un pie, envuelto en cuero manchado. Necesito un cirujano. Jadeó Karkolf con su mejor voz de mujer indefensa. La gran duquesa siempre la había acusado de ser demasiado dramática, pero si no se puede ser dramática en un momento así, ¿cuándo se podía? Al fin y al cabo, era probable que sí que necesitara un cirujano, y además tenía una oportunidad para que el ladrón se arrodillase a ayudarla, y así podría apuñalar la cara de ese bastardo. Por favor, te lo suplico. Perplejo, con los ojos como platos, evidenciaba que las cosas habían llegado más lejos de lo que él había planeado. Sin embargo, solo se acercó un poco más para coger el paquete, con la punta brillante de la espada apuntando todavía hacia ella. Entonces, ella probó una táctica diferente y aún más desesperada. Se esforzó para disimular el pánico de su voz. Mira, llévate el dinero y ojalá que lo disfrutes. Aunque Karkolf, en verdad, solo deseaba que se pudriera en una tumba. Pero los dos saldremos ganando si dejas ese paquete. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Con las manos levantadas. No lo sé. Recibí órdenes de no abrirlo. ¿Órdenes de quién? Eso tampoco lo sé, pero... Karkolf se estremeció. Curtis se llevó el paquete, por supuesto. Era tonto, pero no tanto. Cogió el paquete y salió corriendo. ¿Alguna vez dejó de hacerlo? Arrancó por el callejón, con el corazón en la boca. Saltó un barril reventado, tropezó y cayó. Casi se atraviesa a sí mismo con su propia espada desenvainada. La cara le deslizó por una superficie de estiércol. Recogió un bocado de algo dulce. Se tambaleó al levantarse, escupiendo y maldiciendo, y miró hacia atrás asustado. No había signos de persecución, solo la neblina, la interminable neblina que crecía y se ondulaba como si estuviera viva. Guardó el paquete, que ahora estaba viscoso, en su harapienta capa y continuó cojeando, agarrándose la nalga llena de magulladuras y esforzándose por escupir ese sabor entre dulce y podrido de la boca. Tampoco es que fuera peor que su desayuno. Puede que incluso mejor. Se conoce a un hombre por su desayuno, aseveraba siempre su maestro de esgrima. Se puso la húmeda capucha con un ligero olor a cebolla y desesperanza. Arrancó la cartera robada de la espada y guardó el acero en la vaina mientras salía del callejón y se mezclaba con la multitud, con ese chasquido final de empuñadura que le traía tantos recuerdos. De entrenamientos y torneos, de futuros brillantes y adulación de las masas. La esgrima, chaval, es la forma de ascender. Esos espectadores tan cultos de Estiria adoran a sus espadachines. Harás fortuna. Eran tiempos mejores, cuando no se vestía con harapos, ni daba las gracias por las sobras del carnicero, ni robaba para sobrevivir. Hizo una mueca. Robar a mujeres. Si a eso se le podía denominar sobrevivir. Lanzó otra mirada furtiva por encima del hombro. ¿La habría matado? La piel le ardía del horror. Era solo un rasguño. ¿Solo un rasguño? ¿Seguro? Había visto sangre. Por favor, que solo sea un rasguño. Se frotó la cara como si pudiera borrar el recuerdo, pero se había fijado. Una detrás de otra, cosas que no había imaginado nunca, cosas que se había prometido que no haría nunca, que no volvería a hacerlas, se habían convertido en su rutina diaria. Comprobó otra vez que no lo seguían, y entonces salió de la calle y siguió a través de un patio putrefacto, con las caras desteñidas de los héroes de ayer que lo miraban desde los carteles de las noticias. Subió las escaleras con olor a orín y rodeó la planta muerta. Sacó su llave y se peleó con la cerradura pegajosa. ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Ah! La puerta se abrió de repente y entró en la habitación a empujones. Estuvo a punto de volver a caerse. Se giró, la cerró de un empujón y permaneció un momento en la pestosa oscuridad, respirando fuerte.
¿Quién se creería que ese hombre había llegado a practicar esgrima con el rey? Había perdido, y tanto, lo había perdido todo. Perdió 2 toques a 0 y lo insultaron mientras yacía en el polvo, pero aún así había medido espadas con su augusta majestad. Esta misma espada se dio cuenta mientras la ponía contra la pared, junto a la puerta, con una muesca y deslustrada e incluso ligeramente inclinada hacia la punta. Los últimos 20 años habían sido casi tan crueles con su espada como con él, pero tal vez hoy cambiaba su suerte. Se quitó rápidamente la capa, la lanzó contra una esquina y sacó el paquete para desenvolverlo y ver qué había atrapado. Intentó torpemente encender la lámpara en la oscuridad y finalmente se hizo un poco de luz y se estremeció cuando las deprimentes habitaciones se hicieron visibles. Los vidrios agrietados, el yeso bufado con manchas de humedad, el colchón reventado donde dormía y que perdía paja apestosa, los 4 palos de sus muebles deformados. Había un hombre sentado en la única silla de la única mesa. Un hombre gigante, con un abrigo grande y la cabeza afeitada con incipientes púas canosas. Inspiró lentamente a través de una nariz chata y dejó caer encima de la mesa manchada un par de dados desde su puño. 6 y 2, dijo. 8. ¿Quién coño eres? La voz de Curtis era chillona por su asombro. El cantero me envía. Dejó que el dado rodara de nuevo. 6 y 5. ¡Eso significa que pierdo yo! Curtis miró hacia la espada e intentó sin éxito parecer indiferente mientras calculaba a qué velocidad podría agarrarla, desenvainar y golpear. Ya has perdido, afirmó el gigantón, que recogió los dados con la palma de la mano. Finalmente levantó la vista. Tenía los ojos como los de un pez muerto, como los pescados en las paradas del mercado, muertos y oscuros y con un brillo triste. ¿Quieres saber qué pasará si vas a por la espada? Curtis no era un hombre valiente. No lo había sido nunca. Habría necesitado todo su valor para sorprender al otro, pero ser él el sorprendido le había quitado todas las ganas de plantar cara. ¡No!, masculló con los hombros hundidos. «Dame ese paquete», ordenó el gigante, y Curtis obedeció. «La cartera también». Era como si toda su resistencia se hubiera esfumado. Curtis no había tenido fuerzas ni para intentar una estratagema. Apenas había tenido fuerza para mantenerse en pie. Lanzó la cartera hurtada encima de la mesa, y el gigantón la abrió con las yemas de los dedos y miró su interior. «No tengo nada más de valor». Curtis enseñó las manos, con gesto indefenso y débil. «Lo sé», dijo el hombre mientras se levantaba. «Lo he comprobado». Caminó alrededor de la mesa y Curtis se encogió y permaneció quieto junto al armario. Un armario que no tenía nada más que telarañas. ¿Está la deuda saldada?, preguntó casi sin voz. ¿Crees que la deuda está saldada? Se miraron. Curtis tragó saliva. ¿Cuándo estará la deuda saldada? El gigante encogió los hombros, que casi se fusionaban con la cabeza. ¿Cuándo crees que la deuda estará saldada? Curtis volvió a tragar saliva y se dio cuenta de que le temblaba el labio. ¿Cuándo lo diga el cantero? El grandullón levantó un segundo su pesada frente, que tenía una roncha cicatrizada sin pelo. ¿Tienes alguna pregunta cuya respuesta no sepas? Curtis cayó de rodillas con las manos entrelazadas y veía la cara del gigante flotando entre las lágrimas de sus ojos doloridos. Había perdido la vergüenza. El cantero ya le había arrebatado la última parte de su orgullo desde hacía muchas visitas. «Déjame algo», susurró. «Solo alguna cosa».
El hombre lo miró con sus ojos de pescado muerto. ¿Por qué? Amistoso cogió la espada también. No había nada más de valor. Volveré la semana que viene, anunció. No había sido una amenaza. Era simplemente una declaración de intenciones, y una bien clara, dado que ese había sido siempre el acuerdo. Pero la cabeza de Curtis D'Ambrolla se agachó despacito y empezó a estremecerse entre sollozos. Amistoso pensó en consolarlo, pero al final no lo hizo. A menudo lo malinterpretaban. Tal vez no deberías haber pedido el dinero. Se marchó. Siempre le sorprendía que la gente no hiciera números cuando pedía préstamos. Los porcentajes, el tiempo y los intereses no son tan difíciles de entender. Pero tal vez es que eran propensos a sobreestimar sus ingresos, a engañarse mirando la parte positiva de las cosas. Vendrían las buenas oportunidades, las cosas mejorarían y todo acabaría bien, porque eran especiales. Amistoso no tenía ilusiones. Sabía que él era una pieza más en el elaborado engranaje de la vida. Para él, los hechos eran la única verdad. Caminaba contando los pasos que quedaban hasta el palacio del cantero. 105, 104, 103. Sorprendía lo pequeña que era la ciudad cuando la medías. Toda esa gente, todos sus deseos, metas y deudas, todo amontonado en el estrecho tramo de una marisma ganada al agua. Amistoso creía que algunos tramos volverían a inundarse pronto y se preguntaba si entonces el mundo sería un sitio mejor. 76, 75, 74... Amistoso percibió una sombra. ¿Un carterista? Tal vez. Miró sin mucho interés, sin ni siquiera pararse, y la cazó de reojo. Una chica morena con el pelo recogido en una gorra y con una chaqueta demasiado grande para ella. Era prácticamente una niña. Amistoso dio unos pocos pasos por un callejón estrecho. Se giró, bloqueó el paso y se abrió el abrigo para mostrar las empuñaduras de 4 de sus 6 armas. La sombra giró la esquina y él la miró de frente. Solo la miró. Al principio se quedó helada. Entonces tragó saliva y quebró por un camino, luego por otro, y entonces retrocedió para perderse entre la multitud. Y así se acabó la historia. 31, 30, 29... Sipani, y especialmente el húmedo y apestoso barrio viejo, estaba lleno de mangantes. Eran una molestia constante, como los mosquitos en verano. También los atracadores, los ladrones, los butroneros, los carteristas, los pendencieros, los matones, los asesinos, los gorilas, los extraperlistas, los estafadores, los jugadores, los corredores de apuestas, los prestamistas, los calaveras, los mendigos, los embaucadores, los proxenetas, los dueños de las casas de empeño y los comerciantes sinvergüenzas, por no hablar de los contables y los abogados. Los abogados eran los peores de todos, según Amistoso. A veces parecía que en Sipani nadie hacía nada de provecho. Todos parecían trabajar de lo lindo para estafar a alguien. Amistoso suponía que él tampoco era mejor que ellos. 4, 3, 2, 1... Y ahora quedaban 12, pasar los 3 guardias y atravesar la puerta de la habitación del cantero. Estaba brumoso por el humo que había dentro. La luz de lámparas de colores confundía, el aliento y los roces calentaban el ambiente, agobiaban los cuchicheos y las conversaciones silenciosas de secretos comerciados, reputaciones arruinadas y confianzas traicionadas. Era como ese tipo de sitios son siempre. 2 nórdicos estaban apretujados detrás de una mesa en un lado. Uno, con los dientes afilados y el cabello lacio, había inclinado la silla hacia atrás y estaba espatarrado fumando. El otro tenía una botella en una mano y un libro diminuto en la otra, y lo miraba con el frente bien arrugado. Amistoso conocía a la mayoría de los parroquianos de vista. Eran habituales del lugar. Algunos iban a beber, otros a comer. La mayoría de ellos optaba por los juegos de azar.
El ruido de los dados, el lanzamiento de las cartas, los ojos brillantes de los desesperados, mientras la rueda de la fortuna giraba. El juego no era en realidad el negocio del cantero, pero creaba deudas, y las deudas eran el negocio del cantero. Subió 33 escalones hasta la zona elevada y un guardia con la cara tatuada lo saludó con la mano cuando pasó. Otros 3 recaudadores estaban sentados y compartían una botella. El más pequeño le sonrió y asintió. Tal vez intentaba plantar las semillas de una alianza. El más grande se hinchó e irritó al detectar una competición. Amistoso los ignoró por igual. Hacía tiempo que había renunciado a entender los cálculos irresolubles de las relaciones humanas como para participar. Si la riña hubiera prosperado, el cuchillo de carnicero de Amistoso habría hablado por él. Era una voz que silenciaba inmediatamente la más tediosa de las peleas. La señora Borfero era una mujer regordeta, con unos rizos oscuros que se asomaban por debajo de una gorra morada, unas gafas pequeñas que hacían que sus ojos parecieran más grandes y con olor a aceite de lámpara. Frecuentaba la antesala ante la oficina del cantero en una mesa baja con montones de libros de contabilidad. El primer día de Amistoso señaló la puerta ornamentada de detrás y dijo: «Yo soy la mano derecha del cantero. No se le puede molestar nunca. ¡Nunca! Háblame a mí». Amistoso, por supuesto, solo con ver el dominio de los números en aquellos libros, supo que no había nadie en la oficina y que Borfero era el cantero. Pero ella parecía tan encantada con la decepción que le siguió el juego con alegría. A Amistoso no le había gustado nunca provocar tormentas. Así es como la gente se ahoga. Además, de alguna manera, le ayudaba a imaginar que las órdenes venían de otro lugar, de un lugar desconocido e irresistible. Estaba bien tener un ático donde amontonar la culpa. Amistoso contempló la puerta de la oficina del cantero y se preguntó si había una oficina, o si la puerta no abría a ningún sitio. «¿Qué me traes hoy?», preguntó, abriendo de par en par un libro de contabilidad y clavando la estilográfica. Directa a los negocios, sin ni siquiera hacer las preguntas de cortesía. Le gustaba y admiraba mucho ese rasgo, a pesar de que nunca lo habría confesado. Sus halagos solían causar ofensas. Amistoso apiló las monedas y entonces, una por una, las colocó en hileras según el deudor y el valor. La mayoría eran monedas de base metálica bañadas en plata. Borfero se sentó mirando al frente, arrugó la nariz y se colocó las gafas en la frente, con ojos que ahora le parecían demasiado pequeños sin las lentes. «Una espada también», dijo Amistoso, y la apoyó en el lado del escritorio. «Una cosecha decepcionante», murmuró. «La tierra es pedregosa por aquí». «¿Es cierto?». Dejó caer las gafas y comenzó a emborronar cifras metódicamente en el libro de contabilidad. «Tiempos duros siempre». A menudo sentenciaba esto, como si fuera una explicación y excusa para cualquier cosa. «Curtis D'Ambrolla me ha preguntado que cuándo estará saldada la deuda». «Cuando el cantero lo diga». Levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «Eso es lo que le he respondido». «Bien». «Me pediste que fuera a la caza de un paquete». Amistoso lo dejó en el escritorio ante ella. «Lo tenía Brolla». No parecía tan importante. Medía menos de un pie y estaba envuelto en piel de animal pelado y tenía manchas antiguas, con una letra o tal vez un número quemado a hierro. Pero no un número que Amistoso reconociera. La señora Borfero agarró el paquete e inmediatamente se insultó por parecer demasiado impaciente. Sabía que no podía confiar en nadie en este negocio, cosa que le desembocó un torrente de pensamientos en la mente. Sospechas. ¿Cómo podía ese despreciable de Brolla haberse hecho con esto? ¿Era una estafa? ¿Era Amistoso agente de Gurkul? ¿Un farol? Las historias que se imaginaba esa arpía petulante eran infinitas. ¿Iría de farol y sería un engaño de verdad? ¿Pero con qué sentido?
¿Dónde estaba el beneficio? Oiría de farol para que pareciera que no lo iba, pero sí que era un farol. La cara de Amistoso no delataba ningún rastro de codicia, ningún rastro de ambición, ningún rastro de nada. Era, sin duda, un compañero extraño, pero venía con buenas recomendaciones. Parecía que solo le importaban los negocios y le gustaba esto en un hombre, a pesar de que nunca lo habría confesado. Una directora tiene que mantener cierta distancia. A veces las cosas son lo que parecen. Borfero ya había visto demasiadas casualidades en su vida. Podría ser. Pensó, a pesar de que enseguida estuvo segura. No era una mujer que malgastara el tiempo en supuestos. Amistoso asintió con la cabeza. Lo has hecho bien, dijo ella. Él asintió de nuevo. El cantero querrá que tengas una recompensa. Sé generosa con tu propia gente, se había dicho siempre, o lo serán los otros. Pero la generosidad no despertó ninguna respuesta en Amistoso. ¿Una mujer, tal vez? No. Parecía un poco herido por la sugerencia. ¿Un hombre? No. Lo mismo. ¿Husk? ¿Una botella de...? No. Debe de haber algo. Encogió los hombros. La señora Borfero resopló. Todo lo que tenía lo había obtenido cumpliendo los deseos de la gente. No sabía qué hacer con alguien que no tenía ninguno. Bien. ¿Por qué no lo piensas? Lo pensaré. Amistoso asintió lentamente. ¿Has visto a 2 nórdicos cuando venías hacia aquí? He visto a 2 nórdicos. Uno leía un libro. ¿De verdad? ¿Un libro? Hay lectores por todas partes. Amistoso encogió los hombros. Lanzó una mirada por el local. Notó la decepcionante ausencia de clientela adinerada y calculó lo pésimos que serían los beneficios de la noche. Si uno de los nórdicos estaba leyendo, quería decir que se había rendido. Profundo bebía su mejor vino directamente de la botella. Había 3 botellas vacías tiradas por debajo de la mesa. Superficial fumaba una pipa de chaga y había dejado el aire cargado con el tufo que desprendía. Borfero no solía consentirlo, pero estaba obligada a hacer una excepción con ellos 2. No entendía por qué el banco había decidido contratar a esos repugnantes especímenes, pero suponía que la gente rica no necesitaba dar explicaciones. ¿Caballeros? Dijo, sentándose con ellos. ¿Dónde? Superficial rió con voz ronca. Profundo apartó la botella y miró a su hermano por encima del hombro, con un desdén agrio. Comentasteis que vuestros jefes agradecerían mucho si yo encontraba cierto artículo que mencionasteis. Los 2 nórdicos se incorporaron como si los moviera la misma cuerda, y la bota de Superficial golpeó una botella vacía y la mandó rodando sobre sí misma por el suelo. Gratamente agradecidos, matizó Profundo. ¿Cómo disminuiría mi deuda con su gratitud? Del todo. Borfero sintió un hormigueo en la piel. Libertad. ¿Sería posible? ¿En su bolsillo? Pero no podía dejar que los intereses la convirtieran en descuidada. Cuanto más alta fuera la recompensa, más precavida debía ser. ¿Se saldaría mi deuda? Superficial se acercó y deslizó el filtro de la pipa por su cuello sin afeitar. ¡Quedaría muerto!, aseguró. ¡Asesinado!, gruñó el hermano, que se acercó por el otro lado. No le gustaba para nada tener tan cerca las fisonomías de esos asesinos con cicatrices. Unos pocos segundos más de su aliento habrían bastado para eliminarla. Excelente, gritó y dejó el paquete en la mesa. En ese caso cancelaré el pago de los intereses inmediatamente. Por favor, transmitid mis saludos a vuestros jefes. ¡Por supuesto! Superficial, más que sonreír, enseñó los dientes afilados.
Aunque no creas que tus saludos significarán algo para ellos. No es nada contra ti, ¿eh? Profundo no sonrió. A nuestros jefes no les importan los saludos. Tiempos duros siempre. Borfero respiró profundamente. ¿Alguna vez dejaron de serlo? Profundo se levantó y agarró el paquete de un zarpazo. El aire fresco abofeteó a Profundo cuando salió a la noche. Sipani, que no era nada agradable cuando estaba tranquila, de repente había decidido cambiar. Tengo que confesar, Confesó, aclarándose la garganta y escupiendo. que he bebido más de la cuenta. Sí, Dijo Superficial eructando al entrecerrar los ojos por la neblina. Al menos se estaba despegando. Tan claro como se podía hacer en ese infierno tenebroso. probablemente no sea lo mejor para trabajar, ¿sabes? Tienes razón. Profundo sacó el paquete hacia la poca luz que tenían. ¿Pero quién esperaba que esto nos cayera en las manos? Yo no, seguro. Superficial arrugó la frente. ¿Alguien sí? Iba a ser solo una copa. Afirmó Profundo. Una copa siempre suele acabar en unas cuantas. Superficial se puso un gorro estúpido. ¿Un paseíto hacia el banco? Ese gorro hace que parezcas un jodido burro. Hermano, estás obsesionado con las apariencias. Profundo lo dejó pasar con un largo silbido. Ahora sí que borrarán la deuda de esa mujer, ¿no crees? Por ahora, a lo mejor. Pero ya los conoces. Una vez les debes para siempre. Profundo escupió de nuevo y, ahora que el callejón era algo más seguro, se dejó llevar con el bulto agarrado con fuerza en la mano. Por nada del mundo lo guardaría en el bolsillo, donde cualquier ardilla se lo podía mangar. Sipani estaba lleno de ladrones bastardos. La última vez que estuvo le habían robado los calcetines buenos y se le formaron un par de bambollas desagradables de vuelta a casa. ¿Quién roba calcetines? Los bastardos de Estiria. Lo agarraría con fuerza. Que intentasen robárselo ahora a esos cabrones. ¿Quién es ahora el burro? Le gritó Superficial desde detrás. ¡El banco es en esta dirección! ¡Es que no vamos al banco, burro! Profundo miró por encima del hombro. Tenemos que echarlo a un pozo en un antiguo patio que hay al girar la esquina. ¡Ah! ¡Sí! Superficial se afanó para alcanzarlo. No, lo he dicho en broma, idiota. ¿Por qué en un pozo? Porque así lo quiso él. ¿Quién? El jefe. ¿El que manda poco o el que manda mucho? El calvo. Incluso bebido como iba, Profundo sabía que había que bajar la voz. ¡Mierda! Respiró Superficial. ¿En persona? En persona. Una pausa corta. ¿Cómo fue? Todavía más horrible que de costumbre. Gracias por recordármelo. Hubo una larga pausa, con el único sonido de las botas contra los adoquines húmedos. Entonces Superficial dijo: Habría estado bien que no nos encargásemos. Mi más sinceras gracias. Agradeció Profundo. Por ese pensamiento tan profundo. Constantemente tenemos que evitar que nos jodan, ¿no crees? Siempre intentas evitarlo y tanto, pero a veces te pringas igualmente. Lo que intento decir es que no nos tiremos de cabeza. Superficial bajó la voz hasta cuchichear. Ya sabes lo que dijo el jefe calvo la última vez. No hace falta que cuchichees. No está aquí, ¿no? No lo sé. ¿Está aquí? Superficial miró como un loco a su alrededor. No, no está. Profundo se frotó las sienes. Algún día mataría a su hermano. Lo veía venir. Es lo que intento decir. ¿Qué pasaría si estuviera? Es mejor actuar siempre como si pudiera estar. ¿Puedes cerrar la boca por un maldito instante?
Profundo agarró Superficial por el brazo y le refregó el paquete por la cara. ¡Es como hablar con un maldito! Se sorprendió mucho cuando una forma oscura se interpuso entre los dos y le desapareció de la mano. Kiam corrió como si le fuera la vida. Le iba en ello. ¡Atrápalo, cojones! Sintió por detrás a los dos nórdicos agitándose, haciendo ruido y trotando por el callejón, no demasiado detrás para su gusto. ¡Es una chica, idiota! Eran grandes y torpes, pero venían rápido, con las botas martilleando, las manos cerradas, y si la pillaban... ¿Qué más da? ¡Recupéralo! El aliento le silbaba, el corazón le palpitaba y los músculos le ardían mientras corría. Giró derrapando en una esquina, donde los pies, envueltos en harapos, se pegaban a los adoquines húmedos. El camino era más ancho, las lámparas y antorchas dejaban manchas turbias y había gente atareada por todas partes. Se agachó y zigzagueó entre ellos, entre caras que aparecían y desaparecían. Era el mercado nocturno de Orilla Negra, con paradas, compradores y gritos de los comerciantes, lleno de ruido, de olores y de trasiego. Kiam se deslizó entre las ruedas de un carro, flexible como un junco. Se cruzó entre un comprador y un vendedor en una parada de fruta y pasó por encima de una parada llena de pescado viscoso, mientras el comerciante gritaba y trataba de atraparla con las manos, pero solamente agarró aire. Metió un pie en una cesta, pero consiguió escapar de allí, aunque dejó un rastro de conchas por la calle. Todavía escuchaba los gritos de los nórdicos al empujar a la gente para seguir su estela y los choques de los carros, como si una tormenta ciega destrozara el mercado detrás de ella. Se metió entre las piernas de un hombre, giró otra esquina y subió los escalones grasientos de dos en dos, siguiendo una senda estrecha junto al agua derramada, con las ratas que chillaban en la basura y el ruido de los nórdicos que la insultaban a ella y se insultaban entre ellos. Respiraba fuertemente y la respiración le hacía arder el pecho. Corría desesperada y con cada zancada resonaba el agua que salpicaba y se evaporaba a su alrededor. ¡Lo tenemos! Gritó una voz muy cerca de sus talones. ¡Ven aquí! Entró disparada por el agujero de una reja enmohecida. Un diente afilado le dejó una brecha que escocía en el brazo y por una vez se alegró de que la vieja verde no le diera nunca suficiente comida. Se adentró en la oscuridad, a baja profundidad, y permaneció agarrando el paquete y luchando para contener la respiración. Allí, uno de los nórdicos arrastraba la reja, con los nudillos blancos de la fuerza, y caían manchas de rumbre a medida que se movía la reja. Kiam lo observaba y se preguntaba qué le harían esas manos y las uñas sucias le tocaban la piel. El otro asomó su cara barbuda por el hueco con un puñal siniestro en la mano, que no es que alguien a quien acabas de robar tenga nunca un puñal bonito. Sus ojos la apuntaban y sus labios rasgados gruñeron. ¡Échanos el paquete y lo olvidaremos todo! ¡Lánzalo ya! Kiam pegó una patada y la reja chirrió al doblarse. ¡Estás muerta, mierdecilla! ¡Te encontraremos! ¡No te preocupes! Se deslizó entre el polvo y cosas apestosas y se metió por una raja entre muros derrumbados. ¡Iremos a por ti! Resonó por detrás. Tal vez lo harían, pero un ladrón no puede perder demasiado tiempo preocupado por el mañana. El día de hoy ya es bastante mierdoso. Se abrió el abrigo, lo puso del revés para mostrar un forro verde desteñido, guardó la gorra en el bolsillo, descubrió su larga melena al viento y entró por la senda de al lado del quinto canal, caminando rápida y con la cabeza baja. Un barco alegre a la deriva pasó, y todo eran murmullos, risas y copas entrechocadas, gente moviéndose mucho y apaciblemente a bordo, tan extraños como un fantasma visto a través de la neblina. Y Kiam se preguntó qué habían hecho para merecer esa vida, y qué había hecho ella para merecer esta. Pero no había nunca respuestas fáciles a esa pregunta. Mientras las luces rosadas se adentraban en la niebla, sintió la música del violín de Job. Permaneció un momento en la oscuridad, escuchando y pensando que sonaba muy bien. Miró el paquete. No parecía gran cosa para ser un problema tan grave. Ni siquiera pesaba. Pero a ella no le incumbían las cosas a las que la vieja verde ponía precio. Se sonó la nariz y anduvo junto al muro, con la música cada vez más alta, hasta que vio la espalda de Jove y su arco moviéndose. Pasó por detrás de él y dejó el paquete dentro de su enorme bolsillo.
Jove no sintió el impacto, solo 3 toques en la espalda y el peso en el abrigo cuando se movió. No vio quién lo había dejado caer y tampoco miró. Siguió tocando el violín, esa marcha de la unión con la que había abierto todos los espectáculos durante su época en el escenario de Adwa, o debajo del mismo, a cualquier ritmo, calentando al público para la gran entrada del Estek. Antes de que su esposa muriera y todo se fuera a la mierda. Esas notas alegres le recordaban los tiempos pasados y sentía las lágrimas llamando a sus ojos doloridos, de forma que cambió a una melodía minué, más adecuada para su estado de ánimo, a pesar de que la mayoría de gente de alrededor no debieron de notar la diferencia. A Sipani le gustaba presentarse como un lugar de cultura, pero la mayoría eran borrachos, estafadores y perdonavidas zafios, o combinaciones variadas de los 3 tipos. ¿Cómo había llegado a esto? La canción de siempre. Vagó por la calle como si no tuviera nada más en mente que conseguir una moneda por su música y derramar las notas en la oscuridad. Al pasar por la parada de los pasteles, la fragancia de la carne barata provocó que el estómago lo rugiera y dejó de tocar para pasar la gorra por la cola. No hubo ningún interesado ni ninguna sorpresa, de forma que se dirigió hacia casa Bersetti. Entraba y salía entre las mesas de la calle, bailando y tocando un vals de Ospria. Sonreía a los clientes que haraganeaban con una pipa o una botella y hacía sonar con sus dedos enguantados los bordes de las copas de vidrio. Pero sus ojos solo encontraban desdén entre las ranuras de las máscaras con espejos incrustados. Herbie estaba sentado cerca del muro, como siempre, junto a una mujer con el cabello recogido. ¿Un poco de música, cariño?, preguntó Jove con voz ronca. Se acercó a él y dejó el abrigo colgando junto a Herbie. Herbie sacó una cosa del bolsillo de Jove, arrugó la nariz por el olor del viejo borracho y preguntó: ¿Por qué no te vas a la mierda? Jove se marchó y se llevó su horrible música con él, gracias a los dioses. ¿Qué pasa aquí? Riselt se levantó la máscara un momento para enseñar su cara redonda y suave, bien empolvada y tan a la moda como aburrida. Parecía que había algún tumulto en la calle, choques, golpes y gritos en nórdico. Malditos nórdicos. Murmuró. Siempre causan problemas. Tendrían que llevarlos con correa como a los perros. Herbie se quitó el gorro y lo lanzó a la mesa, la señal de siempre, y entonces se apoyó en la silla para sujetar el paquete discretamente con el pie. Un negocio desagradable, pero hace falta que los hombres trabajen. Nada de lo que haya que preocuparse, cariño. Ella le sonrió de esa forma, sin alegría ni interés, que, por alguna razón, él encontraba irresistible. ¿Nos vamos a la cama?, preguntó él, y dejó un par de monedas para el vino. Si hace falta, suspiró ella. Herbie notó que el paquete desaparecía por arte de magia. Sifkis salió de debajo de las mesas serpenteando, haciendo ruido con su palo contra los barrotes de la valla que estaba a su lado, con el paquete suelto oscilando de un lado a otro. Tal vez la vieja verde había dicho que se mantuviera sano, pero ese ya no era el estilo de Sifkis. Un hombre tiene que hacer las cosas a su manera, y él ya tenía 13 años, ¿no? Muy pronto pasaría a asuntos más importantes. Trabajar para Currican tal vez. Cualquiera podría decir que estaba marcado como especial. Había robado un sombrero alto que lo hacía parecer un caballero de la ciudad, y si ellos eran tan aburridos, y tristemente alguna gente lo era, él prefería optar por un estilo más alegre. Tan alegre como el infierno. Sí, todos miraban a Sifkis. Se aseguró que no lo observaban lo más mínimo. Se introdujo entre los arbustos bañados de rocío y la raja del muro de detrás, lo que en realidad era meterse en un lugar estrecho, en el sótano del viejo templo, con una lucecita que se filtraba desde arriba. La mayoría de los niños estaban fuera, trabajando. Solamente un par de los niños más jóvenes jugaban a dados. Una chica roía un hueso.
Pence fumaba sin siquiera mirar a su alrededor, y la nueva estaba aislada en un rincón, tosiendo. A Sifkis no le gustaba la manera en que sonaba aquella tos. Lo más probable era que la echara al alcantarillado en un día o dos. Pero bueno, esto significaba más dinero de cadáveres para él, ¿no? A la mayoría de gente no le gustaba cargar con un cadáver, pero a Sifkis no lo molestaba lo más mínimo. Nunca llueve a gusto de todos, como siempre decía la vieja verde. Estaba allí arriba, al fondo, encorvada sobre su viejo escritorio, con una lámpara encendida. Tenía los cabellos grises, largos y lacios, con grasa, y la lengua apretada entre sus encías vacías mientras contemplaba la forma en que Sifkis subía. Había un compañero con aire de inteligente con ella, que tenía un chaleco elaborado con hojas plateadas, y Sifkis se puso el sombrero en la cabeza con la intención de impresionar. ¿Lo tienes? Preguntó la vieja verde con su fuerte acento. ¡Y tanto!, aseguró Sifkis con un movimiento brusco de cabeza. Pero el sombrero chocó con una viga baja y él renegó porque tenía que ponérselo de nuevo a ciegas. Lanzó el paquete agriamente a la mesa. Pues sale, vete, dijo bruscamente Verde. Sifkis parecía altivo, como si tuviera suficiente conocimiento para responder. Estaba acumulando demasiado conocimiento ese niño, y Verde le tuvo que enseñar los nudillos de la mano antes de que se escabullera. Así que aquí lo tienes, como prometí. Señaló aquel envoltorio de cuero a la luz de la lámpara en la mesa, con la parte de arriba agrietada y manchada y el acabado dorado ya pelado, pero aún así un buen mueble antiguo al que le quedaban muchos años, igual que la vieja verde en ese sentido, si bien lo pensó para él. «Parece muy poco paquete para tanto jaleo», sentenció Fallow arrugando la nariz y echó la cartera sobre la mesa con un delicioso repique de dinero. La vieja verde lo agarró y lo abrió, y ya estaba lista para contarlo. «¿Dónde está tu chica, Kiam?», preguntó Fallow. «¿Dónde está Kiameta, Los hombros de la vieja verde se tensaron, pero siguió contando. Habría podido contar durante una tormenta en el mar. Fuera, trabajando. «¿Cuándo volverá? Me gusta». Fallow se acercó con la voz más baja. «Pagaría un buen precio por ella». Pero ella es mi mejor trabajadora, dijo Verde. Hay otros que me podrías quitar de las manos. ¿Qué te parece Sifkis, ese chavalín? ¿Quién? ¿El de cara de manzanas agrias que ha traído el paquete? Es un buen trabajador. Un chico fuerte, con muchas agallas. Haría un buen papel en galeras, te lo digo yo. Incluso, tal vez, como luchador. ¿En un círculo de lucha? ¿Ese mierdecilla? Lo dudo. Necesitaría buenos latigazos para remar, creo. ¿Y? Tienen látigos, ¿no? Supongo que sí. Me lo llevaré por si hace falta. A él y a 3 más. Me voy al mercado de Puerto Oeste en una semana, contando a partir de mañana. Tú los eliges, pero no me des ninguna mierda de las tuyas. ¡Yo no tengo mierda!, respondió la vieja verde. Solamente tienes mierda, vieja estafadora de mierda. ¿Y qué le dirás al resto de la prole, Fallow puso una estúpida y pretenciosa voz. ¿Se han ido a servir la alta burguesía? ¿O a vivir con los caballos a una granja? ¿O los ha adoptado el maldito emperador de Cúrculo por el estilo, Fallow rió, y la vieja verde sintió una repentina urgencia de usar su puñal. Pero era mejor tener conocimiento en esos días, como había aprendido a la fuerza. Les diré lo que haga falta, gruñó, todavía pasando los dedos por las monedas. Malditos dedos, que ya no eran ni la mitad de rápidos que antes. De acuerdo. Yo volveré a por Kiam otro día, Y Fallow le guiñó un ojo. Como quieras, asintió Verde. Como digas. A pesar de que estaba muy bien con Kiam, no podía salvar a muchos. No era tan idiota como para creer esto. Pero tal vez podría salvar a una, y el día que muriera podría decir que lo había hecho.
Probablemente nadie la escucharía, pero ella lo sabría. Está todo. El paquete es tuyo. Fallow recogió el paquete y salió de aquel lugar apestoso de mierda. Le recordaba demasiado la prisión. El hedor que hacía. Los ojos de los niños, todos grandes y húmedos. No le importaba comprarlos y venderlos, pero no quería ver sus ojos. ¿Quiere el matarife ver los ojos de la oveja? Tal vez al matarife le daba igual. Quizás se acostumbra. Fallow, en cambio, se preocupaba demasiado. Tenía demasiado corazón. Sus guardias haraganeaban en la puerta principal. Los saludó y se marchó, caminando dentro del cuadrado que formaban. ¿Una reunión de éxito?, dijo Grenty rápidamente. Ha ido bien, gruñó Fallow, de una manera que no animaba a seguir la conversación. O quieres amigos o dinero, había oído decir una vez a Currican, y la frase se le había quedado. ¿Te vas a ver a Currican? Grenty no se desanimó para nada, tristemente. Sí, dijo Fallow, tan bruscamente como pudo. Pero a Grenty le encantaba mover la boca. Al fin y al cabo, a la mayoría de sinvergüenzas les gusta. Una casa encantadora la de Currican, ¿no? ¿Cómo se llaman esas columnas de delante? ¡Pilastras! Gruñó otro de los sinvergüenzas. No, conozco las pilastras, no. Quiero saber el nombre de ese particular estilo de arquitectura. Con las parras, allí en la parte superior. ¿Allí? No. Esto lo han hecho los obreros. Está trabajado con el cincel. Me refiero al diseño global. Mira arriba. Por un momento se sintió bastante aliviado con la interrupción. Después se preocupó. Veía una figura en la niebla. Una figura inmensa. Los mendicantes, los festeros y la escoria dispersa por esa parte se habían apartado de su camino como el agua y el aceite. Este no se movía. Era un bastardo alto como el guardia más alto de Fallow, envuelto en una capa blanca y la capucha puesta. Bien, ya no era blanca. Las cosas blancas no duraban en Sipani. Era gris, con el borde ennegrecido. «¡Sacadlo de aquí!», ordenó bruscamente. ¡Fuera de aquí!, rugió Grenty. ¿Eres Fallow? El hombre se quitó la capucha. ¡Es una mujer!, informó Grenty. Aunque no lo parecía, pues tenía el cuello fuertemente musculado, la mandíbula angular y sus cabellos rojos cortados a raíz de cráneo. Yo soy Gabre, dijo, levantando la barbilla y sonriéndoles. Leona de Hoskop. Quizás está loca, apuntó Grenty. Se ha escapado del manicomio de allí arriba. Una vez sí que me escapé de un manicomio, explicó la mujer. Tenía un acento extraño. Fallow no sabía de dónde era. Bien, era una prisión para magos. Pero algunos se habían vuelto locos. Una distinción final. La mayoría de los magos son, al menos, excéntricos. Pero me voy del tema. Tienes una cosa que necesito. ¿Ah, sí?, dijo Fallow, empezando a reír. Estaba menos preocupado ahora. Primero, porque era una mujer. Y segundo, porque obviamente estaba loca. No sé de qué manera convencerte, pues me faltan las buenas palabras. Es un defecto que viene de lejos, pero sería mejor para todos si me lo dieras voluntariamente. Te daré una cosa voluntariamente, respondió Fallow, y provocó las risas de los otros. Es un paquete envuelto en cuero que mide... La mujer no rió. Levantó una mano y estiró el dedo gordo y el índice. 5 veces la medida de tu polla. Si sabía qué era el paquete, tenía un problema. Fallow no tenía sentido del humor respecto a su pene, en el que ningún ungüento había conseguido producir un mínimo cambio. Dejó de reír. ¡Matadla!, golpeó a Grenty cerca del pecho, o tal vez en el pecho. Todo estaba borroso. Los ojos se le abrieron de par en par. Emitió un sonido extraño y se quedó helado, temblando de puntillas, con la espada a medio desenvainar. El segundo guardia, un hombre de la Unión más grande que una montaña,
Le pegó con la maza, pero golpeó al abrigo. Un instante después se escuchó un aullido de sorpresa y voló desde la calle hasta estamparse contra el muro, que se hundió en una nube de polvo y láminas de yeso del tejado que había encima. El tercer guardia, un hombre de Ospria, habilidoso con los dedos, sacó una daga voladora, pero antes de que pudiera lanzarla, la maza trinó en el aire y le rebotó en la cabeza. Cayó sin hacer ruido, con los brazos abiertos. Se llaman columnas espigadas. La mujer puso su índice en la frente de Grenty y lo apartó con delicadeza. Él cayó en posición fetal junto al estiércol, todavía engarrotado y temblando, con los ojos hinchados perdidos en la nada. Esto ha sido solo con una mano. Levantó el otro puño y sacó de la nada una espada envainada, con oro brillante en la empuñadura. Y ahora sacaré esta espada forjada con el metal de un meteorito en los tiempos antiguos. Solo 6 personas vivas han visto la hoja. Te parecerá extremadamente bonita y luego te mataré con ella. El último de los guardianes intercambió una breve mirada con Fallow, lanzó el hacha y se marchó corriendo. Ay, dijo la mujer mientras fruncía de decepción sus cejas pelirrojas. así que ya lo sabes, si corres te atraparé en... Entornó los ojos y torció los morros, examinando a Fallow de arriba abajo. Le miraba igual que él miraba a los niños. No le gustó nada. En unas 4 zancadas. Él corrió. Le atrapó en 3 zancadas. Sin darse cuenta acabó con la cara en unos adoquines sucios y el brazo luxado detrás de la espalda. ¡No sabes con quién te estás enfrentando, zorra estúpida! Luchó, pero el puño de ella era hierro, y gritó con dolor mientras le giraba el brazo todavía más bruscamente. Es verdad, no sé nada. Su voz era tranquila, sin rastro de tensión. Me gustan las cosas bien hechas y no tengo tiempo para filosofar. ¿Me dices ya dónde está el paquete o te tengo que golpear hasta que caiga? ¡Trabajo para Currican!, gritó. Soy nuevo en la ciudad. Los nombres no significan nada para mí. ¡Te encontraremos! Y tanto. Rió. No me escondo. Soy Yabre, primera de los 15, caballera templaria de la Orden de Oro. Yabre, rompedora de cadenas, rompedora de juramentos, rompedora de caras. Entonces le dio una colleja que le rompió la nariz contra los adoquines y le inundó la boca con el gusto salado de la sangre. Para encontrarme, solo tienes que preguntar por Yabre. Se acercó a él y con el aliento le hacía cosquillas en la oreja. Una vez me has encontrado es cuando empiezan tus problemas. Venga, ¿dónde está el paquete? Fallow sintió un pellizco en la mano. Era un dolor mediano que iba en aumento. Le subía por el brazo y le hacía gimotear como un perro. ¡Ah! 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 ¡Dentro del bolsillo! ¡Dentro del bolsillo! Muy bien. Sintió unas manos que le desvalijaban la ropa, pero no podía defenderse, solo gemir mientras se recuperaba. Estiró el cuello para mirarla y abrió la boca. ¡Juro por mis jodidas palas! ¿Sí? Los dedos de ella encontraron el bolsillo escondido y liberaron el paquete. Eso es imprudente. Yabre juntó el dedo índice y el pulgar y arrancó las palas de Fallow. Un truco que había aprendido de un viejo en Suljux y, como en tantas cosas en la vida, dependía del juego de muñeca. Lo dejó encorvado en el camino, luchando para toserlas. La próxima vez que nos veamos te tendré que enseñar la espada, gritó, mientras se iba dando zancadas y guardaba el paquete debajo del cinturón. Diosa, los de Sipani eran unos flojos. ¿Ya no había nadie con quien ponerse a prueba? Se apretó la mano dolorida. Probablemente la uña del dedo se le volvería negra y caería, pero volvería a crecer, no como los dientes de Fallow. No sería la primera uña que perdía. Una vez las perdió todas, también las de los pies, a cargo del profeta Khalul. Eso sí que fue una prueba.
Por un momento, sintió nostalgia por los interrogadores. Bueno, en verdad sentía nostalgia por la sensación de meter la cara de su líder dentro de un brasero cuando se escapó. ¡Qué ascuas había hecho! Tal vez ese Currican estaría lo suficientemente indignado como para enviar a un asesino decente a por ella. Entonces ella podría ir a por él. No sería como las batallas de antaño, pero por lo menos pasaría las tardes. Yabre andaba veloz y firme, con los hombros hacia atrás. Le encantaba andar. Con cada zancada sentía su propia fuerza. Con todos los músculos completamente relajados, a pesar de que siempre estaba preparada para poner una marcha más con un bote poderoso, una voltereta ágil y un golpe mortal. Sin necesidad de mirar, percibía a todas las personas a su alrededor. Juzgaba si eran una amenaza. Predecía el posible ataque. Imaginaba su respuesta, con las posibilidades calculadas y los movimientos trazados en forma de mapa. Conocía las distancias y los objetos aprovechados. Las amenazas más serias eran las que no se veían venir, así que Yabre tenía siempre la espada afilada, el arma desenvainada y la respuesta a cualquier pregunta preparada. Pero no apareció ningún acero desde la oscuridad. Ninguna flecha, ninguna chispa de fuego, ningún chorro de veneno, ningún pelotón de asesinos surgió de entre las tinieblas. Por desgracia. Solo había un par de nórdicos borrachos que luchaban a las puertas de la casa de Pombrine. Uno de ellos gruñía algo sobre un jefe calvo. No les prestó atención mientras subía los escalones e ignoraba a los guardias del ceño fruncido, que eran incluso más ineptos que los hombres de Fallow. A través del vestíbulo, en dirección al salón central, cubierto de mármol falso, con lámparas de araña baratas y un mosaico rancio de una pareja follando a cuatro patas. Era evidente que la caza nocturna todavía tenía que empezar. Había putos de ambos sexos, y Yabre todavía no tenía claro si se aliviaría, abrumada por tanto mueble recargado. Pombrine estaba ocupado riñendo a uno de los suyos por vestirse en exceso, y miró sorprendido cuando ella entró. ¿Ya has vuelto? ¿Qué ha pasado? De todo. Yabre rió muy fuerte. Los ojos de Pombrine se abrieron de par en par, y ella rió todavía más fuerte. Para ellos. Le agarró la muñeca y le puso el paquete en la mano. ¿Lo has conseguido? Pombrine observó el bulto sencillo de piel animal. La mujer le rodeó los hombros con un brazo y los apretó fuertemente. Él resopló al crujirle los huesos. Sin ningún tipo de duda, ella tenía un tamaño excepcional, pero la fuerza que tenía era casi increíble. No me conoces todavía. Soy Yabre, la leona de Hoskop. Le miró desde arriba, y él tuvo la sensación desagradable y desconocida de ser un niño malo e indefenso en el regazo de su madre. Cuando acepto un encargo no fallo, pero ya lo aprenderás. Recibo con entusiasmo la lección. Pombrine se liberó del aplastante peso del brazo. ¿No lo has abierto? Me ordenaste que no lo hiciera. Bien, bien. Miró hacia abajo con media sonrisa en la cara, sin creer que hubiera sido tan fácil. Pues págame. Por supuesto. Agarró la cartera. La mitad en carne. Levantó su mano callosa. ¿En carne? ¿No vendes aquí? La mitad es mucho. Levantó las cejas. Yo me apañaré. Pretendo quedarme una temporada. ¡Qué suerte la nuestra!, masculló. Me llevaré a ese. Una decisión excelente, yo... Y a ella. Yabre se frotó las palmas. Ella puede calentar a los chicos. Yo no pago para pajear a nadie. Claro que no. Soy una mujer de Zond y tengo grandes apetitos. Empiezo a verlo. Y por el amor del sol, que alguien me prepare un baño. Ya huelo como una perra en celo. Miedo me da pensar en el pestuzo de luego. Todos los gatos de la ciudad me perseguirán. Rompió en risas. Uno de los hombres tragó saliva.
El otro miró a Pombrine con una expresión ligeramente desesperada, mientras Yabre los mandaba a la habitación más cercana. Tú, quítate los pantalones. Tú, quítame las vendas de las tetas. No te imaginas lo que me las tengo que apretar para hacer cualquier cosa. Por fortuna, la puerta se cerró. Pombrine agarró del hombro a Scalacay, su sirviente más leal, y se lo acercó. Ve a prisa al templo de Gurkul del tercer canal, el que tiene pilares verdes de mármol. ¿Lo conoces? Sí, amo. Di al rector que sermonea en la entrada que tienes un mensaje para Isri, que el amo Pombrine tiene el artículo que pedía. Para Isri, ¿lo entiendes? Para Isri. El amo Pombrine tiene el artículo. ¡Pues corre! Scalacay se fue corriendo y Pombrine se afanó hacia su oficina con la misma prisa, con el paquete agarrado en su mano sudada. Cerró la puerta y giró la llave. Las 5 cerraduras se cerraron con un ruido metálico tranquilizador. Solo entonces se permitió respirar. Dejó el paquete reverencialmente encima del escritorio. Ahora que lo tenía, sentía la necesidad de alargar el momento del triunfo, saborearlo con la solemnidad apropiada. Se dirigió al mueble bar, lo abrió y sacó la botella de Siznatze de su abuelo del sitio de honor. El hombre había estado toda su jodida vida esperando un momento digno de abrir esa botella. Pombrine sonrió mientras agarraba el sacacorchos y extraía el corcho. ¿Cuánto tiempo había trabajado para asegurar ese maldito paquete? Circulaban rumores de que su negocio fracasaba cuando, de hecho, no había tenido nunca tanto éxito. Interponerse en el camino de Karkolf una y otra vez hasta que pareciera que se encontraban por casualidad. Ganarse su confianza mientras esa mensajera idiota se pensaba que era un títere sin cerebro. Trepar a una posición privilegiada desde donde poder hacerse con el paquete y entonces... ¡Destino infeliz! Karkolf se había desvanecido, la mala puta, y había dejado a Pombrine con las esperanzas arruinadas. Pero ahora, destino feliz. Las extorsiones de esa odiosa Yabre habían triunfado de milagrosa casualidad donde su genio había fallado tan injustamente. ¿Qué importaba cómo se había hecho con él? La sonrisa le creció mientras liberaba el corcho. Tenía el paquete. Miró de nuevo su premio. ¡Pum! Un arco de vino gaseoso cayó fuera de la copa y salió a mares hacia su alfombra de Kadiri. Se quedó boquiabierto. Un gancho tenía el paquete en suspensión. Pegado al gancho había un hilo muy fino. El hilo desapareció por un agujero del techo de vidrio donde pudo ver a una figura oscura con los brazos y las piernas abiertas. Pombrine lanzó un zarpazo desesperado y la botella y el vaso cayeron al suelo y se derramó el vino. Pero el paquete se les resbaló entre los dedos y se esfumó por arriba. ¡Guardias!, gritó moviendo el puño. ¡Un ladrón! Un momento después, se dio cuenta de que la ira se había convertido en un horror abrasador. Isri no tardaría en llegar. Con un golpe entrenado de muñeca, Sef lanzó el paquete hacia su guante paciente. ¡Qué pescadora! Cuchicheó. Lo guardó en el bolsillo y se marchó del techo abruptamente, con las rodilleras pegajosas de alquitrán que habían hecho la mayor parte del trabajo. Se escabulló hacia la chimenea, descendió por la cuerda hacia la calle y se descolgó. No pienses en el suelo. Nunca pienses en el suelo. Se está muy bien, pero no quieres llegar antes de tiempo. ¡Qué escaladora! Cuchicheó mientras pasaba por una ventana grande y veía un salón decorado con estridencia e iluminado con melancolía y... Se agarró con fuerza a la cuerda y frenó en seco, con un poco de angustia. Tenía un compromiso, que los guardias de Pombrine no la pillasen, pero dentro de la habitación había una de esas vistas que no se pueden dejar pasar. 4, posiblemente 5 o incluso 6 cuerpos desnudos habían formado una especie de escultura humana. Una maraña de extremidades que intercambiaban de posiciones. Mientras giró la cabeza para encontrar el sentido a esa visión, Sef cruzó miradas con lo que aparentemente era un hombre pelirrojo. ¿Se ve bien? Estaba claro que no era un hombre, pero sin duda era muy fuerte. Incluso con los cabellos cortados cortos, era inconfundible.
¿Jabri? ¿Qué cojones haces? No es obvio. Arqueó una ceja hacia los cuerpos desnudos enroscados a su alrededor. Los ruidos de los guardias hicieron que Seth volviera en sí. No me has visto. Se deslizó por la cuerda. El cáñamo silbaba a través de los guantes. Aterrizó con fuerza y echó a correr justo cuando un grupo de hombres con armas desenvainadas apareció. ¡Alto, ladrón! ¡Atrapadlo! ¡Mi paquete!, aulló desesperado, con una voz estridente, Pombrine. Seth se guardó la cuerda en un bolsillo trasero, liberó sus afilados abrojos y sintió los gritos de una pareja de guardias al caer en la trampa. Tendrían los pies doloridos toda la mañana, pero todavía la seguían unos cuantos más. ¡Rajadla! ¡Disparadle! Giró a la izquierda. Oyó encordar un arco un instante después. Escuchó rebotar la flecha en el muro de al lado y se perdió en la noche. Se quitó los guantes mientras corría. Uno de ellos ardía por la fricción y se los echó por encima de los hombros. Giró rápidamente hacia la derecha, con la ruta planeada con anterioridad, por supuesto, y de un brinco subió a las mesas fuera de casa Versetti, botando con largas zancadas de una a otra y tirando toda la vajilla al suelo. Los clientes no sabían qué decir, mientras un violinista enfurecido buscaba cobijo. ¡Qué corredora! Cuchicheó. Botó de la última mesa por encima de las manos cerradas de un guardia a su izquierda y de las de un juerguista a su derecha. Se agarró a una cuerda que colgaba detrás del cartel de casa Versetti mientras caía y pegó un buen tirón. Sonó un trueno y se hizo un resplandor enorme cuando giró, de forma que la noche oscura se iluminó de golpe y las fachadas de los edificios de delante se hicieron blancas. Se escucharon gritos, clamores y una lluvia de detonaciones. Detrás de ella, ya lo sabía, se dispararían fuegos artificiales. Una demostración a la altura de la boda de un varón. Ese Codham sí que sabe disparar castillos de fuego. Cuchicheó. Resistió la tentación de pararse a mirar el espectáculo y se introdujo en un callejón oscuro. Espantó a un gato sarnoso, corrió como unas 3 docenas de zancadas y se agachó en un jardín estrecho, luchando para calmar su jadeante respiración. Abrió el paquete que había escondido entre las raíces del viejo sauce. Desplegó una cuerda blanca, se la enroscó, se puso la capucha y esperó en la oscuridad, con el gran cirio votivo en una mano y las orejas pendientes de los ruidos de la noche. ¡Mierda! Masculló. A medida que los últimos ecos de su exaltada diversión se apagaban, escuchaba ligeramente, pero cada vez más cerca, los gritos de los guardias acechantes de Pombrine y los ruidos de las puertas cuando las probaban una por una. ¿Dónde se ha metido? Creo que por aquí. Los malditos fuegos artificiales me han quemado la mano. Estoy muy quemado, ¿sabes? ¡Mi paquete! ¡Va! Masculló ella. Si estos idiotas la atrapaban, sería uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. Aquella vez que se quedó atrapada en un vestido de boda, a medio camino de escalar la sede del gremio de los merceros en Adua, con flores en el pelo, pero sin ropa interior, y con una multitud creciente de espectadores debajo, sería difícil de superar. Pero aún así... ¡Va! Ahora, por el otro lado, escuchó cánticos y sonrió. Las hermanas siempre llegaban a tiempo. Ahora escuchó pasos que tapaban los gritos de los guardias de Pombrine y los llantos de una mujer ensordecida por los fuegos. Cuanto más fuertes eran los pasos, más fuerte era la canción celestial. La procesión pasó por el jardín. Todas las mujeres iban de blanco, con capucha y con cirios encendidos agarrados a las manos, fantasmales en la penumbra mientras marchaban a coro. ¡Qué sacerdotisa! Cuchicheó Seth para ella y se abrió paso a empujones por mitad de la procesión. Inclinó su cirio a la izquierda, de forma que la mecha tocó la de la vecina. La mujer frunció el ceño y Seth le devolvió un guiño. Dale fuego a la chica, por favor. Con un silbido bastó. Se cogió al ritmo mientras la procesión seguía por la calle Caldice y por el puente Fintine, y los festeros enmascarados se hacían a un lado con respeto para dejarlas pasar. Pombrine, la busca frenética de sus guardias y los alaridos furiosos de un par de nórdicos que discutían con furia disminuyeron entre la niebla. Era oscuro cuando entró por su propia ventana abierta, a través de las cortinas,
y gateó hasta su cómoda silla. Karkolf dormía con un mechón de cabellos rubios agitándosele en la boca cuando respiraba. Se la veía joven con los ojos cerrados y la cara relajada, cubierta de aquel desdén habitual que siempre había tenido. Joven y muy bonita. Bendita moda de los pantalones estrechos. El cirio proyectó un brillo ligero en los cabellos sedosos que tenía en la mejilla, y Sef sintió la necesidad de alargar el brazo, ponerle la palma en la cara y juntarle los labios con el dedo gordo. A pesar de que era amante de los riesgos extremos, habría sido demasiado arriesgado, así que gritó: ¡On! Karkolf saltó como una rana escapa del agua hirviendo. Chocó contra una mesa, casi se cayó y tambaleó, con los ojos de par en par. ¡Me cago en todo! Masculló. ¿Es necesario que hagas esto? ¿Hace falta? No. Creo que me has abierto los puntos. Karkolf se apretó el pecho con una mano. Eres una bebé. Sef apartó la cuerda a un lado. Apenas te han rozado la piel. Tu pérdida del buen gusto me hiere más que cualquier acero. Sef se quitó los cinturones que le sujetaban sus herramientas de ladrona y las almohadillas de escalar y empezó a quitarse la ropa negra, sin importarle si Karkolf miraba o no. Pero se dio cuenta con satisfacción que cuando se puso un vestido limpio, Karkolf por fin habló, y además con voz ronca. ¿Y qué? Siempre había tenido la fantasía de ver desnudarse a una hermana ante mis ojos, pero me preguntaba si habías encontrado lo que... Sef le lanzó el paquete, y Karkolf lo cazó al vuelo. Sabía que podía confiar en ti. Karkolf sintió alivio, por no mencionar que había sentido algo más de ese hormigueo del deseo. Siempre había sentido debilidad por las mujeres peligrosas. Joder, sí que se estaba convirtiendo en su padre. Tenías razón. Dijo Sef, dejándose caer en una silla. Lo tenía, Pombrine. Lo sabía, joder. ¡Qué chusma! Sí que es difícil encontrar un señuelo estos días. Como si ya no pudieras confiar en nadie. No pasa nada, ¿eh? Karkolf se levantó la camisa y con mucho cuidado colocó el paquete en el bolsillo superior del cinturón. Le tocaba a Sef mirar mientras se servía una copa de vino. ¿Qué tiene el paquete? Preguntó. Es más seguro que no te lo diga. No tienes ni idea, ¿verdad? He recibido órdenes de no mirar. Se vio obligado a admitir Karkolf. ¿No te lo has preguntado nunca? Quiero decir, cuanto más me ordenasen no mirar, más querría mirar. Sef se sentó. Sus ojos negros brillaban de una forma cautivadora y, por un instante, la cabeza de Karkolf se llenó de imágenes de ellas dos rodando por la alfombra, riendo mientras abrían el paquete. Se deshizo de ellas con gran esfuerzo. Un ladrón puede preguntárselo. Una mensajera no. Podías ser más extravagante. Me haría falta esfuerzo. Bien, es tu paquete, supongo. Sef sorbió el vino. No, no lo es. De eso se trata todo. Creo que te prefería cuando eras una criminal. Mientes. Te encanta la idea de corromperme. También es verdad. Sef se movió por la silla, de forma que sus largas piernas se asomaron del vestido. ¿Por qué no te quedas un rato? Un pie juguetón encontró el tobillo de Karkolf y subió con delicadeza por la pierna hasta arriba. Y te corrompes. Joder, me encantaría. Karkolf suspiró de forma casi dolorosa. El golpe sentimental la sorprendió. Se le agarró a la garganta y por un momento muy breve casi se ahoga. Por un momento muy breve casi lanzó el paquete por la ventana para meterse debajo de la silla, agarrar la mano de Sef y compartir historias que nunca le había contado de cuando era una niña. Por un momento muy breve. Entonces volvió a ser Karkolf. Se apartó con conocimiento y dejó que los pies de Sef impactaran contra la mesa. Ya sabes cómo funciona mi negocio. Tengo que aprovechar la marea. Agarró su abrigo y se giró mientras se lo ponía, para darse tiempo de parpadear y eliminar cualquier rastro de lágrimas.
tendrías que cogerte unas vacaciones. En todos los encargos lo digo, y cuando acaban creo que me pongo nerviosa. Karkolf suspiró mientras se abrochaba los botones. No estoy hecha para estar quieta. Sí. No finjamos que tú eres diferente. No fingimos. He pensado en mudarme. A Doha, tal vez, o volver al sur. Preferiría que te quedases. Se le escapó a Karkolf, que intentó disimularlo con un movimiento de mano despreocupado. ¿Quién me sacará de los problemas cuando venga aquí? Eres la única persona en esta maldita ciudad en la que confío. Era todo mentira, por supuesto. No confiaba lo más mínimo en Shev. Un buen mensajero no confía en nadie, y Karkolf era la mejor. Sin embargo, se sentía más cómoda con mentiras que con la verdad. Vio la sonrisa de Shev, que entendía toda la situación perfectamente. ¡Qué bonito! Cogió la muñeca de Karkolf y se giró con una risa que no pasaría desapercibida. ¿Y mi dinero? Sí, estoy empanada. Karkolf le entregó la cartera. El resto también. Exigió Shev, sin ni siquiera mirar el interior. Te enfadaría si no lo intentase. Karkolf suspiró una vez más y le lanzó la otra cartera a la cama, con el resplandor dorado de las monedas que caían por la sábana blanca. Es muy emocionante que te preocupes por mis sentimientos. Me atrevería a decir que te veré la próxima vez que vengas. Dijo cuando Karkolf cogió el pomo de la puerta. Contaré los segundos. Quería un beso más que nada en el mundo, pero no estaba segura de que su determinación fuera lo bastante fuerte como para solo uno. El deseo era tan fuerte que le dolía. Le lanzó un beso y cerró la puerta. Se fue rápidamente por el patio tenebroso y salió a la calle por la pesada puerta de entrada, con la esperanza de que pasara mucho tiempo antes de que Sebedier examinase las monedas que contenía la primera cartera. Tal vez había provocado un castigo cósmico, pero valía la pena solo por imaginar la cara que pondría. El día había sido un jodido fiasco, pero suponía que podría haber sido mucho peor. Todavía tenía tiempo para llegar al barco antes de perder la marea. Karkolf se puso la capucha con un gesto de dolor por la cicatriz y por esa úlcera. Entonces se adentró a zancadas en la noche nublosa, ni demasiado rápido ni demasiado despacio, y pasó del todo desapercibida. Joder. Odiaba a Sipani. La historia que has escuchado ya forma parte de ti. Las palabras pronunciadas quedarán en la penumbra, esperando ser recordadas u olvidadas. Pero nuestra historia no termina aquí. Sigue el rastro en iVoox, Spotify, Patreon, YouTube y otras plataformas. Panta Rey Audioficción. Búscanos.